Buenas. En esta clase vamos a enunciar y demostrar el teorema de Steiner. Este teorema relaciona el momento de inercia de un cuerpo respecto de un eje que pasa por su centro de masas con el momento de inercia del mismo cuerpo respecto de un eje paralelo al anterior. Ejemplo. Tenemos a Peppa Pig. La hacemos girar por un eje que pase respecto de su centro de masas. Si cualquier objeto lo colgamos de un eje, automáticamente el eje prolongado pasa por su centro de masas. Hacer rodar a Peppa Pig alrededor de este eje es muy fácil. Incluso con un esfuerzo mínimo, hacerla rodar a un hercio es muy sencillo. El momento de inercia de Peppa respecto de este eje es pequeño. ¿Qué ocurre si en lugar de este eje vertical consideramos un eje paralelo a ese, pero a mucha distancia? Pongamos la esquina de la pizarra. Entonces nos olvidamos ya de este eje que estaba situado aquí. La esquina de la pizarra, Peppa Pig está aquí, y lo que queremos hacer es que Peppa Pig gire como antes a velocidad de un hercio y saber cuánto impulso hay que darle si empieza parada. Eso es justamente el momento de inercia. Cuánta energía hay que transmitirle para que pase de estar quieta a estar a un hercio. Más o menos. Obsérvese que si hacemos girar el eje, aquel es el eje de giro ahora, si hacemos girar a Peppa alrededor de ese eje, hay una especie de composición de dos movimientos que son el giro que estaba haciendo antes, el propio giro, y la traslación en círculo alrededor de ese eje. El giro de antes más una traslación. Es justamente lo que le pasa a la Luna. Por eso la Luna siempre mira hacia la Tierra, porque su giro está enlazado, por así decir, con el centro de la Tierra. Hay, por tanto, una relación entre girar respecto del eje que pasa por el centro de coordenadas y girar respecto de un eje paralelo, porque el mismo giro ocurre más una, como digo, traslación en círculo. Dejamos a Peppa tranquila. Justamente esa relación es la que nos da el teorema de Steiner. Lo enunciamos con propiedad. Tenemos un cuerpo, su densidad en cada punto, su centro de masas, el que sea, un eje que pase por el centro de masas y un eje paralelo, como en el diagrama. El cuerpo es esta forma estrellada, el centro de masas C, eje E, y la relación entre el momento de inercia lejos del centro de masas y el momento de inercia por el centro de masas es la fórmula de Steiner, que todo el mundo conoce. El momento lejos del centro de masas es el momento en el centro de masas más justamente lo único que podemos sumar para que nos salgan las unidades adecuadas. Momento de inercia es masa por longitud al cuadrado, masa por longitud al cuadrado, masa, la masa de K, y una longitud al cuadrado es la distancia que hay entre los dos ejes. La distancia, como sabéis, entre dos rectas paralelas se mide en perpendicular a ambas. Vamos a demostrarlo porque es realmente sencillo y no utilizamos prácticamente nada que no hayamos visto, de hecho nada que no hayamos visto. ¿Qué hay que hacer para demostrar esto? Lo más sencillo, utilizar coordenadas. Como en el enunciado no nos dan ningún sistema de coordenadas, lo mejor que podemos hacer es elegirlo nosotros. Hay un punto especial, que es el centro de masas del cuerpo. No sabemos qué coordenadas tiene, es que no hay coordenadas todavía. Ponemos ese punto en el centro de coordenadas. Hay un eje especial que pasa por ese punto, que es el eje EC. Pues ese hacemos que sea uno de los ejes coordenados. Por lo general vamos a coger el OZ para simplificar las cosas. Simplificar o por costumbre, más bien. El eje OZ va a ser el eje que pase por el centro de masas. Y ahora, fijaos, tenemos un eje que es paralelo al eje OZ. Así que tenemos que colocarlo
donde queramos, lo único que sabemos es que es paralelo, pues lo colocamos perpendicular al eje OX y en el plano y igual a 0. Tenemos así el sistema de coordenadas que aparece aquí, centro de masas del cuerpo, este es el cuerpo, eje por el centro de masas, eje paralelo, y esta es la distancia D entre los dos ejes. ¿Cómo demostramos esta fórmula? Pues vamos a escribir cuánto vale el momento de inercia de K respecto del eje lejano. El momento de inercia de K es la suma en K de todos los momentos de inercia de cada punto, distancia al cuadrado del punto por la densidad del punto por el volumen de un punto. ¿Y esto cuánto vale? Bueno, ahora venimos al diagrama, tenemos el sistema de coordenadas, cogemos un punto cualquiera, me da igual que sea de K o que no sea de K, yo tengo que medir la distancia al eje E. X y Z, su distancia al eje E se mide en perpendicular, su distancia al eje EC se mide en perpendicular, estos dos ejes son paralelos, por tanto estas dos líneas están en el mismo plano, Z igual a Z, y lo que podemos hacer es cortar por ese plano, aquí, este es el plano Z igual a Z, esta coordenada Z, y lo que tenemos es un punto XY, y queremos calcular la distancia al origen de coordenadas, esa es la distancia a EC, y la distancia al eje E. La distancia del eje E. Un argumento completamente elemental que espero que todos sepáis hacer nos dice, bueno, la distancia al eje de coordenadas la elevamos al cuadrado porque trabajamos con ella elevada al cuadrado en un momento de inercia. La distancia al cuadrado al eje que pasa por el centro de masas es x cuadrado más y cuadrado. Y la distancia al eje E, fijaos que el eje E es un punto muy concreto, es el D0, es x menos d al cuadrado más y al cuadrado. Bien, vámonos a la fórmula del momento de inercia respecto del eje E y desarrollamos la distancia al cuadrado. X es esta fórmula, ya la desarrollamos al cuadrado, x cuadrado más y cuadrado menos 2dx más d cuadrado. Esto es desarrollado, el y cuadrado lo he puesto junto al x cuadrado, por la densidad de x, de y, de z. Fijaos que esto es lo mismo que aquello, hasta ahora no he hecho nada. Ahora esta fórmula, o esta integral, la agrupo en tres integrales, porque la integral es aditiva. X cuadrado más y cuadrado por f la saco a una integral. D cuadrado por f la saco a otra integral y como d es constante, sale de la integral, d cuadrado por la integral de f. Y luego me queda este término extraño que viene aquí. Una vez más, el 2d sale de la integral. ¿Qué es esto? Pues esto es x cuadrado más y cuadrado por f de x y z de x de y de z. Esto es esto, hasta donde yo sé, es la distancia al eje que pasa por el centro de, por el centro de masas al cuadrado por la densidad por el volumen de cada punto. Eso es el momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de masas. D cuadrado por esta integral, esto es la suma en K de masa por volumen de cada punto, eso es la masa de K, D cuadrado por la masa de K. Esta es la parte 2. ¿Y qué ocurre con esto? ¿Dónde se nos ha ido esta integral? Esto, si os acordáis de la definición del centro de masas, no sé si se ve todo, pero es irrelevante el de x, de y, de z. La coordenada x del centro de masas es 1 partido por la masa del cuerpo por la suma de x por f. Pero ¿dónde hemos puesto el centro de masas? En el origen de coordenadas, así que esto es 0. Esto es la masa por c sub x, que es 0, así que como si no estuviera, y nos ha quedado justamente la fórmula de Steiner.
Gracias por vuestra atención.